Bienvenidos a la agenda económica de este lunes, marcada por supuesto por el terremoto que realmente provocó en el mercado chileno las elecciones del fin de semana. Los índices mostraron que los operadores locales quedaron tanto o más incrédulos que los políticos con los resultados. El IPSA cayó casi 10%, algo que ni siquiera pasó cuando Alejandro Guillé pasó a segunda vuelta presidencial, y además es solo comparable a la debacle de hace un año cuando estaba lo peor de la pandemia en el mundo y en Chile. De la misma forma, el peso chileno se hundió, disparando 16 pesos el dólar. En esta ocasión, los líderes empresariales fueron bastante más cautos que en otras ocasiones. Damos el detalle de la jornada en el IPSA, donde cayeron todas las acciones. Estos fueron los papeles que más se desplomaron. Todo lo lideró la caída de Colbún, 14,39%, Aguas Andina, 13,65%, la Serie B Andina, 12% y AES Gener, 11,65%, que tienen tres de estas cuatro acciones ligadas a recursos naturales y a servicios regulados, aspectos que muy probablemente sufrirían grandes transformaciones en una nueva constitución. Veamos los siguientes cuatro papeles que fueron también los que más cayeron. Les digo, todas las acciones del IPSA cayeron esta jornada, por eso el selectivo local cayó 9,33%. El siguiente grupo de acciones que vemos que cayeron son los siguientes. SL, que es Engie, 11,63% de baja, Entel, 11,59%, Cencosud, 11,24% y el Banco Santander, 11,21%. Les decía que en esta ocasión los líderes empresariales no fueron tan catastróficos como otras veces. Prueba de esto es lo que dijo el presidente de la CPC, uno que generalmente tira mensajes fuertes, esta vez fue más cauto. Sin duda es una incertidumbre. Hay 40 y tantos escaños de independientes que hay que ver cómo se van de alguna forma desenvolviendo, manifestando. Y por cierto que eso genera un cierto nivel de inestabilidad y se refleja en los indicadores. Uno de ellos, la bolsa de comercio, que hoy día bajó de precio, y el dólar, que subió pero finalmente terminó prácticamente estabilizado. Entonces, yo lo que llamo, más que a la cosa inmediata, a la reacción inmediata, es una reacción más bien de largo plazo, una reacción que diga cómo hacemos de este país un país mejor, un país más desarrollado, más inclusivo y que pueda seguir su crecimiento. Todos sabemos que los países que retroceden son los países que no crecen, los países que no llegan a acuerdos, los países que no avanzan. Algo que es bastante sintomático de la incertidumbre es que los grandes grupos de análisis financiero de nuestro país, bancos de inversión, etcétera, prácticamente no emitieron informes. Yo por lo menos no recibí ninguno, que se acostumbran, por ejemplo, cuando hay IPC, cuando hay IMASEC o cuando hay datos de empleo. Ahí arrecian los informes. Este lunes no hubo prácticamente ninguno. Obviamente da cuenta de que quizás es bastante difícil qué señal dar respecto a la situación que pasó el fin de semana. Bueno, pero los análisis que sí hizo el mercado internacional también mostraron incertidumbre, pero aportaron cautela al futuro de la Constitución y del cuadro político en Chile. En el mundo hablan de que sería una redacción ruidosa de la Carta Magna, pero que confían en una tradición de cambios paulatinos. El consenso es transversal. La clase política tradicional fue ampliamente derrotada en las elecciones de este fin de semana y los resultados, como era de esperarse, han sido resentidos por los mercados. No solo a nivel local hubo repercusiones, por ejemplo, con la caída del IPSA y el alza del dólar. El panorama extranjero también hizo su análisis, eso sí, algo más cauto. En los mercados, si ya conocéis cómo funcionan, no les gusta la incertidumbre, ¿no? Es tal vez la lectura más directa que se puede extraer. Y es que todas las observaciones que se hacen al día siguiente muestran una sola cosa. La principal preocupación es la incertidumbre del proceso. El país no va a cambiar de noche al día. Hay que entender el equilibrio de esos cambios, porque siempre hay algo malo, siempre hay algo bueno.
El análisis más pesimista lo hizo JP Morgan. El banco de inversión envió un mensaje a sus clientes en el que advierte que lo más preocupante es que la centroderecha no consiguió los 52 escaños necesarios para hacerse con el tercio de la convención y quedó muy por debajo con solo 39 representantes. En la otra vereda está Standard & Poor's, quienes destacan que en la medida que el nuevo texto tenga amplios apoyos, la estabilidad política y financiera se va a mantener. Sin embargo, ponen el acento en que, dada la composición de la Asamblea, podría haber una ampliación del Estado sin que esto, per se, sea algo malo. Y la gente demanda más gastos. Bueno, la pregunta es si el país está dispuesto a pagar el costo para el gasto. Para mí es más importante cómo mantener el enfoque y la eficiencia del gasto y cómo pagar el gasto en lugar del nivel de gasto. El banco Goldman Sachs, en tanto, ha reparado en el hecho de que la izquierda consiguió buenos resultados, aún con la fragmentación que tienen. Ello da cuenta de que la ciudadanía ya no confía en el establishment político y así sostiene, la redacción de una nueva Carta Magna sería un proceso muy ruidoso. Cualquier cambio drástico genera mucho miedo, porque los cambios pueden ser a mejor y a peor, ¿no? Y yo creo que los chilenos deberían ser muy conscientes de que, pese a que están a disgusto, lo que han conseguido hasta ahora es envidiable para otros muchos países de Latinoamérica. Por el lado de Bloomberg se muestran algo más realistas en los análisis. Señalan que si bien lo que está en juego son las reglas que han permitido un crecimiento económico sostenido, estas mismas reglas han hecho que el descontento social y la desigualdad hayan aumentado con el tiempo. Dentro de los 155 elegidos para la Convención Constitucional, hay un solo economista que realmente conozcamos todos, Bernardo Fontaine. Bueno, estuvo en Agenda Económica AM este lunes y aseguró que la composición de la Convención significa que tendrá que existir mayor diálogo entre los participantes. También dijo que en los comicios se registró una derrota para la política tradicional. Fue una derrota importante para la política tradicional y el resurgimiento de muchos independientes. Esta composición de la convención significa que es necesario más que nunca diálogos, acuerdos, y va a costar más ponerse de acuerdo porque es una convención muy fraccionada. Yo anoche veía y estuve en programas de televisión donde representantes de la ultraizquierda decían, mira, con esto se acabaron las AFP. Yo decía, oye, pero un momento, el señor Messina, que es el hombre no más AFP, perdió lejos la elección, sacó un 2% de los votos. Entonces no parece que la ciudadanía esté embarcada en un camino hacia una gran estatización de la sociedad. Sebastián Edwards, el economista radicado en Estados Unidos, también se sumó a las opiniones y se refirió al grado de incertidumbre que provocó la conformación de la Convención Constituyente. Veamos parte de su entrevista con el diario La Tercera. Exactamente, Sebastián Edwards señala, la probabilidad de una constitución que le dé la espalda a un sistema capitalista moderno es mucho más elevada. Como preocupaciones concretas están la autonomía del Banco Central, el sistema impositivo y los derechos de propiedad, específicamente de recursos naturales. El sector privado tiene muchas razones para estar preocupado. Esas son las declaraciones de Sebastián Edwards. Además, el economista se refirió al escenario que podría enfrentar también el país durante la redacción de la nueva Carta Magna. ¿Qué es lo que dijo? Está claro que la inversión extranjera será en el próximo año o años mucho menor de lo que hubiera sido si se mantuviera una trayectoria orgánica del sistema político. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica seguimos percibiendo la sensación del mercado financiero local tras las elecciones, conversando con el presidente de Credit Corp, Guillermo Tagle, al regreso acá en CNN Chile. Queremos seguir analizando el sentir del mercado local respecto a las elecciones del fin de semana. Lo hacemos en el contacto con Guillermo Tagle, presidente de Credit Corp Capital. Guillermo, gracias por estar en Agenda Económica. Un gusto, muy buenas tardes. Guillermo, nosotros hablamos la última vez hace un par de semanas, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara revisar el retiro del 10%, que fue lo que envió el gobierno. Ahí usted me mencionó que lo que más le importaba al mercado era lo que sucediera con la redacción de la nueva Constitución. Con los resultados del fin de semana, ¿cuál es su sensación de lo que decidieron los chilenos?
A ver, efectivamente, desde que se inicia este proceso de discusión constitucional y el proceso de elección, el mercado ha estado afectado por un grado de incertidumbre respecto de cuál va a ser el escenario que vamos a vivir en el futuro. Que las elecciones de ayer fueron una gran sorpresa, no cabe duda, que hay una cantidad muy grande de independientes en la convención, que de algunos a lo mejor se puede predecir su forma de mirar o pensar el tema, y otros todavía está por verse de qué postura van a hacer. Eso sin duda ha incrementado la preocupación del mercado y la incertidumbre, y es lo que se ha reflejado en una caída de casi el 10% en la bolsa local hoy día y una apreciación del peso del orden de un 2-3% también en el día de hoy. Exactamente. Entonces lo que el mercado está diciendo es que no sabemos lo que va a pasar, más que decir que se viene algo malo para el país. Lo que pasa es que desde el punto de vista del mercado de capitales, evidentemente que la certeza o incerteza del mundo en que vamos a vivir es algo que afecta a los valores, incrementa la volatilidad. Han salido muchos temas a la discusión en este proceso constitucional. Hay temas que profundamente afectan el funcionamiento de algunas industrias, por ejemplo, de todas las industrias que proveen servicios básicos públicos, agua potable, energía, servicios de transporte, salud, pensiones, etcétera, que hasta la fecha han sido provistos en forma relativamente eficiente algunos, otros con dificultades, por el sector privado, por empresas que transan en la bolsa, y cuando viene una definición tan estructural como probablemente pueda ocurrir en esta discusión constitucional, se genera un manto de duda respecto de cómo van a evolucionar esas industrias y qué futuro van a tener en el marco del Chile que vamos a dibujar a partir de la nueva Constitución. Sí. Dentro de las conversaciones que usted, me imagino, tuvo con varios miembros del sector financiero local, ¿esa es la sensación de que efectivamente vamos a tener cambios estructurales importantes, que eso sí que es algo que va a pasar, independiente de cuáles sean, pero de que muchas reglas del juego que se creían totalmente ciertas en nuestro país van a cambiar y bastante fuerte? Yo creo que definitivamente cuando se votó la reforma constitucional y ganó el apruebo con cerca de un 80%, evidentemente que a partir de ese minuto hay una señal de la ciudadanía de que quiere cambios para el país. Yo también tiendo a ser, entre comillas, bien pensado y suponer que cualquiera que estuvo dispuesto a incurrir en el sacrificio de ser candidato a la Convención Constituyente, en un gran porcentaje son personas que quieren el bien para Chile. Desde distintos ángulos, de distintas posturas, pero aquí hay que recordar que el ser miembro de la Convención Constituyente no tiene los mismos beneficios, por ejemplo, que ser miembro del Congreso. Es un periodo acotado, con una renta mucho más baja, con restricciones a lo que puede hacer a futuro, con restricciones de lo que se puede hacer durante el periodo. Entonces uno puede pensar que efectivamente la gran mayoría de la gente que fue elegida es gente que quiere el bien. Pero efectivamente hay posturas que son bien, que están probadas en el mundo, que funcionan bien, y hay otras posturas que está probado en el mundo que funcionan mal. Entonces, y frente a esta incertidumbre de un porcentaje tan alto de independientes y a un voto, entre comillas, de castigo a la política tradicional, se genera, yo creo, una mayor incertidumbre respecto de qué posturas son las que van a prevalecer y qué profundidad de cambios vamos a tener en algunas industrias. Y yo creo que sí, efectivamente, se pueden predecir algunos cambios relevantes en algunos sectores. Lo conversamos hace 2 semanas. Uno de ellos tiene que ser el sistema de pensiones, específicamente el rol que tienen las AFP. Evidentemente que el sistema de pensiones es uno de los temas que más ha generado discusiones, que más controversia ha generado. Yo lamento mucho a esta altura de la historia que no hayamos podido llegar a acuerdos hace más de 10 años, que yo creo que se creó la primera comisión para la reforma del sistema de pensiones, yo creo que fue en el primer gobierno de Bachelet, y salieron ideas bastante razonables respecto de cómo reorganizar el sistema de pensiones. Sin embargo, nunca fue posible conformar el acuerdo político suficiente para implementarlas. Hoy día que vamos a tener una convención constituyente que probablemente va a tener una mayoría, no va a ser la convención constituyente la que defina las reglas básicas, las reglas específicas del funcionamiento del sistema, pero probablemente sí van a haber algunas definiciones de fondo respecto de la estructura del sistema y del rol del Estado.
Ahora, lo que también hay que tener en cuenta que genera incertezas es que esta es una convención que tiene que trabajar a partir de junio por un periodo que puede ser hasta de 12 meses. De ahí viene un plebiscito. En la Constitución se van a decir cosas muy estructurales, como por ejemplo que las pensiones, que el Estado deberá proveer pensiones dignas a todos los ciudadanos de Chile. Y de ese statement a cómo sale la ley de pensiones futura, que probablemente le corresponda aprobar al próximo Congreso en el contexto de una nueva Constitución, va a pasar bastante tiempo. Entonces tenemos todavía un par de años hasta que podamos saber cuál va a ser el destino final del sistema previsional, qué porción va a ser administrada por privados, si los privados van a poder participar o no van a poder participar, si las personas van a poder decidir libremente a dónde manejar sus ahorros previsionales. Son todos temas que en el área chica se van a definir en las leyes que se construyan después de la nueva Constitución. Y eso es lo que hace que el periodo de incertidumbre todavía sea bastante largo por delante. Guillermo, se ha hablado mucho de que la derrota de la centroderecha con Chile Vamos, también de los grandes partidos tradicionales de la exconcertación o nueva mayoría, es el gran resultado también de esta elección. El hecho de que esos conglomerados sean también los que posibilitaron el desarrollo del mercado financiero en nuestro país, ¿cree que también es una derrota para el sistema financiero de nuestro país? ¿Que lo ve así? Yo soy un convencido de que el sistema financiero en cualquier país es una pieza básica de infraestructura que tiene que funcionar para que la sociedad funcione. Por lo tanto, aquí uno podría decir el sistema de aeropuertos no va a funcionar más, se va a desmantelar. Evidentemente que no. Puede cambiar matices de cómo se gestiona y no se gestiona. El sistema financiero tiene que funcionar bien para que el país pueda funcionar bien. Yo tengo la esperanza de que dentro de mucha gente que fue elegida para la Convención Constituyente, y que también ocurre que respecto al sistema financiero la Constitución no puede entrar en detalles de área chica, puede definir grados de libertad con que puede operar una institución, una institucionalidad, pero no le corresponde a la Constitución entrar a definir la ley del mercado de valores, por ejemplo. Puede reformarse a la luz de la nueva Constitución. Entonces, yo creo que efectivamente en este voto masivo de independientes o por independientes, este voto de castigo a la política tradicional, de alguna manera es una lectura de que el sistema en general no ha sido reformado con la velocidad que la sociedad ha ido exigiendo. En el sistema financiero en particular, hemos tenido casos de abusos, hemos tenido casos de malas prácticas, se han implementado cambios profundos a la institucionalidad del sistema financiero, como es el caso de una comisión de mercado financiero con consejeros nominados por el Congreso, pero son cambios que acaban de ocurrir, son leyes que están recién empezando. La nueva institucionalidad del mercado financiero hoy día es mucho más robusta para prevenir malas prácticas. Pero la verdad es que no ha funcionado todavía, y la lectura que puede tener el público hoy día, en su gran mayoría, es que no han habido cambios, y la verdad es que sí han habido cambios. Entonces, lo que está por verse, si acaso la combinación de esta nueva Convención Constituyente, cuánto va a poder procesar de las cosas que se han estado haciendo, ya han estado avanzando, y se han estado desarrollando como innovaciones en muchas materias, y van a poder permanecer, y cuántas a lo mejor no se visualizan así, y se trata de incorporar a la Constitución barreras que impidan el desarrollo económico razonable del país. Guillermo, sí, la siguiente pregunta se la hago también como experto en inversiones. Usted conversa generalmente con los grandes grupos económicos del país. Es la misma pregunta que se le hizo a un ex ministro de Economía acá en el canal. Hoy, ¿usted recomendaría invertir en Chile? Yo creo que en este minuto es evidente que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Estos momentos de incertidumbre obviamente generan oportunidades. Por ejemplo, la caída de casi un 10% en la bolsa hoy día deja a muchos sectores que obviamente no van a estar afectados mayoritariamente o difícilmente podrían estar afectados por reformas. Sectores específicos como los de consumo, los de empresas de retail, de alimentos, de servicios básicos, podría uno decir que no van a estar afectados, y que de repente estas turbulencias generan oportunidades.
Pero lo que es cierto es que hoy día, cuando aumenta la volatilidad, hay que tener bastante más capacidad o espíritu de apuesta para hacer inversiones. Estamos viviendo también en un mundo global bien complicado, por un lado, complicado porque están empezando a haber señales de reactivación muy fuertes en las economías de muchas partes del planeta, riesgos de inflación que se traducen en incrementos de tasas de interés cuando esa inflación se empieza a manifestar, incremento en los precios de los recursos naturales, lo cual podría convertirse en beneficio para Chile. Entonces, el acontecer de la economía mundial yo creo que es un factor incluso quizás más determinante para el futuro de mediano plazo de Chile que la forma como en esta coyuntura nos podamos organizar y resolver, sobre todo en este periodo que no va a ser corto de aquí hasta que tengamos constitución aprobada y nuevo marco legal que surja a partir de la nueva constitución. Entonces, es un momento complejo para tomar decisiones de inversión, pero en estas turbulencias también es cierto que surgen las oportunidades. Guillermo Tagle, presidente de Credit Corp Capital, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica, que esté muy bien. Mucho gusto, un gusto estar con ustedes. De esta forma terminamos el análisis de este lunes, que va a marcar un hito también en el mercado financiero local, luego de las elecciones, sin duda las más importantes en nuestro país en las últimas décadas. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.